Buenos días desde Keystrate Brokers, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos hoy con un nuevo Breaking Views, 31 de mayo, jueves, las 8 de la mañana, y vamos a ver cómo está la cesta de sistemas como cada día. No ha habido señales nuevas, luego permanecemos con la misma cesta que teníamos ayer. Mantenemos la posición alcista en dólar yen, como veis ya ha pasado más de un mes y seguimos alcistas. No creo que le quede demasiado, estamos desde 81,18, luego la tenemos en pérdidas pues alrededor de 200 pips. New Zealand dólar, que la tenemos alcista desde 0,8225, esta es la que más estamos sufriendo sin duda. Junto con el IBEX 35, que la tenemos alcista desde 6.858, y bueno, pues ya sabéis cómo está el IBEX, en torno a 6.100 y algo, luego pues sufriendo, ¿no? Dólar canadiense, estamos bajistas desde 1,0014, tenemos al euro dólar bajista, que ayuda a amortiguar las primeras señales negativas, desde 1,2777, lo tenemos en el entorno del 1,24, un poquito incluso por debajo. Luego esta nos está ayudando a compensar. Y dólar franco suizo, que lo tenemos también alcista desde 0,9401, que también nos ayuda a compensar las malas señales anteriores, ya que está pues más de 200 pips por arriba. El Aussie dólar lo tenemos alcista desde 0,98071, está prácticamente ahí, un pelín por debajo. Y el petróleo, que ayer sufrió una corrección importante desde 107,11, que lo tenemos alcista, y está abajo pues unos 300 pips aproximadamente. Así que bueno, pues sufriendo con la cesta, tenemos ahí 2-3 posiciones en positivo, pero bueno, el asunto está complicado, la verdad es que el mercado no da tregua, y vamos a dar un repasillo, a ver si ha habido alguna actualización. Vamos a dar un repasillo rápido a cómo están las cosas. Había ventas minoristas en Alemania, vamos a ver si lo tenemos publicado ya en Forex Pros. Ventas minoristas, el anual ha quedado por debajo, aunque el mensual ha salido por encima, 0,6, esperaba 0,1, y se revisa al alza el dato anterior desde 0,80. Lo curioso es que el dato anual haya quedado por debajo teniendo el mensual mejor. Bueno, en cualquier caso el mercado desde luego ha tenido un empujoncillo, al menos. Y vamos a ver porque justamente abría el Eurostoxx y iba a abrir a la baja según apuntaban los futuros americanos, y hemos tenido ahí un pequeño respingo que nos permite abrir algo al alza. Aquí tenéis la evolución del Standard & Poor's durante la noche, desde en M15 desde ayer 10-10, como hemos ido sufriendo a lo largo de la noche, y ahora que intenta recuperar, pues probablemente gracias a ese dato en Alemania de ventas minoristas. Si seguimos con los datos macro, ¿qué más nos espera hoy? En Alemania a las 10-5 se publica la tasa de paro, que en principio no habrá sorpresas, debería de mantenerse en el 6,8. Previsiones de inflación, que también es importante en Europa, ya que se espera en la zona euro un 2,5 frente al 2,6 anterior. Si se relajaran las previsiones, pues desde luego sería algo bueno, pues como decimos cada día, ¿no? Aunque cada vez pues parece que Alemania, pues no sé cuáles son sus objetivos, pero desde luego no pretende utilizar la política monetaria para nada, ¿no? En Estados Unidos se espera el informe de recorte de empleo. En realidad lo importante es el cambio de empleo ADP a las 2:15. Se espera un crecimiento de 148.000 puestos de trabajo frente a 119.000 del mes anterior, y es una pista, como sabéis, siempre de cara al viernes, que es el empleo oficial, el dato de empleo oficial que se publicará este viernes, y siempre si sale bueno la ADP suele considerarse que el viernes probablemente también salga bueno, y al revés, ¿vale? Así que mucho ojo, se espera un dato relativamente bueno. PIB, revisión anualizado 2,5, tenemos un crecimiento en Estados Unidos previsiblemente el 1,9 frente al dato anterior del 3%. Tenemos también, muy importante, como veis, un día muy cargado y de gran importancia, peticiones semanales de subsidio por desempleo. Se espera en línea con el dato anterior de 370.000. Luego no habría cambios, pero sería una cifra buena de cara a adelantarnos también y darnos pistas para el dato del viernes de empleo correspondiente al mes de mayo. Y deflactor del PIB, tenemos el índice de gestores de compra de Chicago, que quizás no es tan relevante, pero bueno, siempre es importante que esté por encima de 50, significa expansión, y si sale por encima del dato anterior, pues es también bueno. Pero quizá los más importantes, sin duda, el paro semanal, como cada jueves, y el paro según la ADP, o más bien las nóminas no agrícolas, o el empleo privado,
creado y publicado por la ADP. Y el resto de datos que no están mal también, previsiones de inflación y la tasa de paro en Alemania. Pero yo creo que los más importantes, ADP, PIB y paro semanal. Sin duda estos tres son los que atraerán la atención del día. Resumen que hace Econoday, como cada día, que siempre recuerdo, que nutre del consenso de analistas tanto a Bloomberg como a Wall Street Journal. Luego siempre es interesante ver tanto sus previsiones como los resúmenes que hace, que son realmente buenos. En tan solo 5 líneas es capaz de decir muchísimo, ¿no? Bueno, os habla de los problemas en el sistema bancario español, de que gana fuerza también en los partidos antirrescate en Grecia. Y a todo eso se le sumaba además que la debilidad de las ventas de viviendas pendientes, si no recuerdo mal, que aquí parece que son existing, vamos a ver, pending, son las pendientes. Yo creo que aquí no sé si se han equivocado o es una forma de hablar, pero en cualquier caso vale, aquí pending homes fell, vale. Bueno, pues justamente hace alusión al dato de ventas pendientes y también a la debilidad que se había visto ya en mayo y junio de las ventas de viviendas de segunda mano, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso tampoco ayudó y el Dow, de ahí la caída del Dow Jones del 1,3%. Aquí no comentan nada de Facebook, pero Facebook volvió a caer. Hablan también de la caída muy fuerte del euro y también de la caída importante del petróleo, como os decía antes. En este caso no es el Brent, sino el crudo, ¿no? Pero bueno, también como hacen cosas muy parecidas, tiene una correlación muy alta. ¿Y en qué se fijarían hoy los americanos? Econoday. Se fijarían en las peticiones semanales de subsidio por desempleo de cara a conocer el informe de mañana viernes de empleo oficial en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. Así que mucho ojo, porque ese es el dato que ellos más resaltan, incluso por encima del PIB. Prensa española. En Invertia yo creo que se resume muy bien, simplemente con ver los titulares. Lógicamente hay que entrar en profundidad en cada uno de los artículos, pero con ver los titulares es suficiente para hacerse la idea de lo que está pasando, ¿vale? El gobierno se reúne con Lagarde y con Geithner en un momento dramático para España. Veremos qué sale de estas reuniones. Sin duda yo creo que apoyan a España en materia de que el Banco Central Europeo debería de actuar, pero el problema es que tenemos la oposición bestial por parte de Alemania. Ayer De Guindos también visitaba al ministro de Finanzas alemán y esperemos que dé su brazo a torcer. Lo más cómodo, desde luego, siempre es que el Banco Central Europeo actúe, compre bonos en el mercado secundario y nos salga gratis pues todos los desperfectos que hemos cometido años atrás. Pero la realidad es que los alemanes se oponen a ello y parece que están esperando básicamente a la creación del fondo de rescate o de estabilidad, que ayer precisamente se comentaba. La Unión Europea pide la recapitalización directa de los bancos y la emisión de eurobonos, y precisamente esa recapitalización se haría con ayuda de este fondo de rescate o fondo de estabilidad financiero. Problema que no se puede recapitalizar a los bancos directamente, sino que ese fondo está para ayudar a los estados. Habrá que ver cómo se articula finalmente o si es en esa dirección en la que quiere presionar España, pero en cualquier caso, claro, si se ayuda a los estados es a costa de exigir nuevas medidas de austeridad, como ayer precisamente nos pedía Bruselas, pide a España que suba el IVA y los carburantes para alargar la meta del déficit, ¿vale? Esto es, ayer nos hicieron nuevas exigencias a cambio, del lugar de llegar al déficit del 3% el año que viene, pues se nos dé un año más. REN matiza que la recapitalización directa de la banca con fondo de rescate no es una opción para España. Esto es lo que os comentaba, precisamente porque el fondo no está para rescatar a la banca, sino para rescatar a los estados, lógicamente, a cambio de pues muchos ajustes, muchas reformas y en algunos casos uno ya empieza a pensar si lo que se quiere es exigir que se ceda soberanía, ¿no? Y bueno, pues empieza a desconfiar, o al menos yo, y seguramente que otros ya hayan empezado a desconfiar antes incluso, pero de las intenciones de la Unión Europea y especialmente de Alemania, ¿no? Que es desde luego el líder indiscutible. Obama analiza con Merkel, Hollande y Monti la crisis de deuda. El gobierno cumplirá con la Unión Europea y confirma que habrá más impuestos indirectos. Y bueno, aquí destacar una noticia más. Spexit
las 6 razones por las que España será la primera en salir del euro. Ayer justamente lo veía, según lo publicaban en Wall Street Journal, en Market Watch, que es el que escribe para bueno, una empresa perteneciente a Wall Street Journal, que escribe numerosas ideas de inversión y bueno, pues que tiene un prestigio importante. El artículo no está mal, la verdad es que las 6 razones no es que vaya a criticar a España, todo lo contrario, prácticamente alaba incluso que España prácticamente no necesita tanto a la Unión Europea como pueda necesitarlo incluso Grecia, ¿no? Sus razones son curiosas y creo que están bien argumentadas, pero deja de lado pues la importancia real que supone pertenecer a la Unión Europea y sobre todo que el estar fuera, el riesgo que corremos de estar fuera y de a lo mejor recuperarnos antes de lo previsto, el quedarnos fuera si luego la Unión Europea sale adelante y sale reforzada de toda esta crisis tan dura, pues lógicamente pues te puede suponer pues quizá una generación que se quede fuera de cualquier pacto y cualquier cosa buena que suceda en Europa, ¿no? Y yo creo que eso es muy duro y desde luego que es muy difícil de plantear. Quizás sea preferible sufrir unos años, sufrir 2-3 años a corto plazo y bueno, pues acometer las reformas y los recortes necesarios. Si bien es verdad que necesitamos ayuda, o sea, no queda más remedio, ¿no? Creo que ya hay varios breaking news en los que lo hemos comentado y la banca sin duda necesita ayuda y el propio gobierno. Así que cuanto antes acudamos a ese plan o a ese fondo de rescate o de estabilidad financiera, pues mejor. Y poca cosa más que destacar en la prensa española. Nos vamos ya a la anglosajona. Wall Street Journal, volvemos a ser portada. Las dudas sobre los bancos españoles sacuden a los mercados. Se vuelve a hablar de la moneda, de las caídas del euro, de las caídas de las bolsas, en términos generales de los activos de riesgo. La Comisión Europea pide una unión bancaria y habla de las propuestas que se hacían ayer, de las exigencias a España y de la actuación probablemente del fondo de rescate o de estabilidad, pues precisamente para conseguir una estabilidad dentro de la zona euro. Siguen con el culebrón de Facebook y Morgan Stanley defiende su rol en la salida a bolsa. Y luego también en la parte final, nuevamente en la que la Comisión de la Unión Europea le pide a España que suba el IVA, o sea que también Wall Street Journal se hace eco de lo mismo, ¿no? Y en el resto, tanto CNBC como Bloomberg hablan de la India, crece a un ritmo inferior al esperado, que si os digo la verdad, cuando se ha publicado no ha tenido ningún efecto en los mercados, ha tenido más efecto el dato de Alemania. Vamos a ver si lo publican en Breaking News, en la parte de arriba, actualizándolo. No, siguen con la India, mientras que el dato que ha sido capaz de mover un poquito al alza los futuros ha sido gracias a Alemania. Sigue en los problemas de coste de financiación para España y para la banca, pues siendo el foco de atención. Como podéis ver, se están centrando ya en España y no tanto en Grecia. Y en Bloomberg pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Las acciones asiáticas se desploman y el petróleo entra en lo que se denomina un mercado bajista. Probablemente sea porque haya retrocedido ya en torno a un 20% desde los máximos, que así es como se suele considerar. Y básicamente se sigue hablando de la crisis en Europa, de la caída precisamente de las rentabilidades de los bonos americanos y del refugio del dólar, que es especialmente el activo refugio por excelencia y donde todo el mundo se siente protegido, además de los bonos alemanes por el momento, hasta que esto termine salpicando a Alemania, si es que no se actúa en consecuencia. Y con esto habríamos terminado. Como veis, otro día difícil. Quizá ese dato de ventas minoristas nos ayude a recuperar algo, pero la realidad es que el panorama pues sigue pintando complicado, ¿no? Hemos conseguido abrir un poquito al alza, como podéis ver ahí en el Eurostoxx, pero ya estamos volviendo a perder puntos y veremos porque es un mínimo hueco. Día difícil y esperemos que salga algo en claro y que se acerque ya el momento en el que podamos acudir al Fondo de Estabilidad Financiero, ya sea la banca directamente o el propio gobierno, que es para lo que están construido ese fondo de rescate, ¿no? Para los propios estados, independientemente de que las exigencias sean muy duras. Creo que es el camino a seguir. Es la forma en la que empezaremos a financiarnos adecuadamente. Es la forma en la que Alemania pues concede
financiación para nosotros, que ahora mismo no la tenemos en los mercados, o al menos está carísima y no es insostenible. Y cómo es esa la forma, que lógicamente pues cuesta dinero, y Alemania además saca tajada de ello por prestar dinero. Pues bueno, no queda otra, pero es en el club en el que estamos, y seguramente sea la alternativa, la mejor alternativa, porque la otra alternativa es irnos fuera, como comentan en Wall Street Journal, y, probablemente eso nos cueste pues seguramente una generación, ¿no? Así que es mejor sufrir 2-3 años y salir de esta. Así que bueno, pues este es el panorama. Desde luego a muy corto plazo pues tiene pinta de que también vamos a seguir sufriendo. Quizá venimos con un mínimo rebote gracias a ese dato de ventas minoristas en Alemania, y que pueda ayudar al menos a amortiguar las caídas de los últimos días, pero necesitamos un estímulo mucho mayor como para poder ver un gran rebote. Así que atentos por si vinieran noticias tanto del Banco Central Europeo, que cada vez parece más imposible que actúe, o de que haya un plan de recapitalización de la banca potente y financiado en gran parte por Europa, lo cual pues podría ser un motivo pues para que las bolsas pues subieran, quizá no tan rápido como si lo hiciera el BCE, pero probablemente para que suban con una importante determinación. Veremos a ver si eso se produce, porque desde luego mientras no sea así, la tendencia es la que es y continuamos a la baja, pero ya vimos ayer algún repunte importante porque el mercado está muy sensible a cualquier noticia que se espera de Europa, ¿no? Para contener la crisis precisamente. Cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que me podéis encontrar en pablo.barrio@xtb.es o en el 91 570 6705. Que paséis un feliz día, suerte en vuestras inversiones y hasta mañana. Buenos días.